Félix, no sé si te ha pasado, imagino que te ha pasado. Llegas a un cliente, ¿vale? El cliente en principio pues tiene un inconveniente, tiene un problema, tiene una iniciativa, lo que fuera, y de pronto te empieza a contar su drama, ¿no? Sus historias, y cómo quiere o cómo él cree que se deben hacer las cosas, ¿no es cierto? Y de pronto pues tú estás escuchando y en medio de todo el cliente empieza a hablar estupidez y media. Tontería y media, pero del tamaño de un piano cada una. Yo he visto mucha gente, ser consciente de la tontería que está escuchando y decirle al cliente, qué bonito tu traje. Tienes razón, deberíamos sacar esto para adelante. ¿Es un tema de conciencia o no? ¿Cómo hace luego la gente para vivir así de este tema? ¿Cómo haces para luego no quejarte en una ejecución caótica? Yo creo que esto es un círculo vicioso. Efectivamente, ahí está. Sucede que hay mucha gente que trabaja, bueno, este cliente que es el jefe, el director, etcétera, trae esa gente. Y como tal, bueno, he visto muchos estos casos, la omnipotencia, etcétera, ¿no? Empieza a hablar y así está hablando de repente pachotada y media, va y sus lugartenientes van y mueven la cabeza, ¿no? Efectivamente, sí, Qué cosa así más es, interesante ha dicho, ¿no? claro, etcétera, ¿no? Me ha tocado lidiar en este caso como proveedor y bueno, he tenido que decir las cosas de manera directa pero con palabras adecuadas, ¿no? O en todo caso mantener el silencio, que al final de cuentas mantener el silencio no estoy a favor ni en contra, pero lo he dicho o lo he conversado en otro momento, o he buscado al cliente, ¿no? Y en algún momento también cuando he estado parte de la alta dirección, etcétera, y decía algo mi jefe y yo no estaba de acuerdo, mantenía silencio, porque este tipo de cosas también, y no había que, al ser parte de tu equipo no había que evidenciarlo, Hay pero cierta ceremonia, ¿no? Cierto protocolo que seguir, ¿no es cierto? así es, pero igual se lo decía directamente aparte, ¿no? Por ahí algunos tejíamos ciertos conflictos en el momento, pero lo que sí siempre he tenido claro, Juanma, es que más allá de las diferencias y todo esto, he tratado de diferenciar los problemas del trabajo laboral, del proyecto y luego la hora del almuerzo, la salida, etcétera, ¿no? Y pienso que un buen profesional se caracteriza por eso, por diferenciar bien las cosas. Y es ahí donde viene el tema de inteligencia emocional. Cómo tener ese control emocional para poder discernir de cada momento. Los problemas que tengo en casa los dejo en casa. Llego al trabajo, otras cosas. Llego a la hora del almuerzo, me enfoco como tal. Voy a practicar mi deporte, el deporte como tal, etc. Entonces, el tema es que mucha gente se ensimisma en pensar y decir, me hiciste esto, y lo lleva como tal. Y tiene ese registro, no lo elimina. Y ese es el gran problema que ocurre. Entonces, muchos de los problemas en los proyectos tienen que ver con mala comunicación y por problemas de inteligencia emocional. Intereses también, entre otros aspectos, ¿no? Pero el tema de inteligencia emocional es vital. Si fuéramos un poquito más inteligentes emocionalmente, hablamos de todo, te aseguro que los proyectos, por más problemas que hubiera, podrían ser tratados de mejor manera. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional te permite controlar tus pensamientos, disminuir el ego, escuchar y buscas entender. Yo creo, complementando lo que tú dices, yo creo, y de hecho lo practico mucho, ¿no? Que se gana más con un rojo que con 20 amarillos, ¿no? Entonces es poner los puntos sobre las IES de un golpe y no en 3 reuniones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hace poco estuve viendo bueno, el borrador de un proyecto que tenía que salir en breve. Entonces me convocan para ver qué opino. Entonces me convocan para ver qué opino al respecto del draft y bueno, pues yo lo miro, etcétera, ¿no? Y evidentemente pues tengo una opinión, ¿no? O sea, entonces la opinión que se me iba formando iba teniendo más o menos esta forma, ¿no? Y terminaba así, ¿no? Entonces, cuando expreso lo que opino, lo que tengo que decir respecto al documento es, la primera respuesta es, pero han venido varios, ¿no? Y nos han dicho que sí se puede, que lo pueden hacer. De hecho, ahora hay una diferencia entre quién lo hace más rápido.
o quién lo hace más barato, o quién lo hace de esta u otra manera, o quién nos da mayor valor agregado, entre comillas. Y tú nos estás diciendo que no se puede. Entonces, ¿por qué no se puede? Empieza la pregunta. Empieza a explicarle, ¿no? Mira, esto no se puede porque lo que hablamos hace un rato, ¿no? Hay una serie de dependencias, ¿no? Yo no puedo poner el techo antes de las paredes, no puedo poner la puerta si no hay un marco, ¿verdad? No puedo poner una ventana, ¿no? Evidentemente, pues si no hay una estructura, o sea, hay un montón de cosas necesarias que tienen que haber antes de que esto ocurra, le digo. Evidentemente, pues si lo que quieres es que yo te diga que sí se puede, pues estamos mal, le digo, ¿no? Porque yo no te lo voy a decir, así de simple. Entonces me dice, pero es que fulano me ha dicho que sí, y fulanito me ha dicho que sí, y el otro también. Entonces yo le digo, y todos estos tienen un factor común, le digo, ¿no? Que todos te van a vender una herramienta. Ya está. Pero yo no vendo herramientas, es así de simple. Entonces, a mí me preocupa, como decía el otro día el amigo Miyagi, a mí me preocupa más el fondo, ¿no? Que la forma, ¿cierto? Entonces, la herramienta, pues sí, oye, hay herramientas muy buenas, algunas superiores que otras, algunas que están básicamente para el arrastre, ¿no? Pero en realidad no es la herramienta. Así es. Sino es el proceso, es la lógica, es lo que necesitas, es tu problema, como decías tú hace un rato, ¿no? Es el problema que de verdad tienes, ¿no? Y el problema que tú de verdad tienes no se soluciona con esto que tú estás haciendo aquí, ¿no? Sin embargo, todos los que han desfilado y que te han dicho que sí se puede y que lo pueden hacer ellos, vienen a darte una solución que se basa en una forma, que es la que ellos comercializan, ¿no? El otro día Javier Domínguez decía, cuando tú tienes en la mano un martillo, todo lo que ves parecen clavos. Entonces, ahí está el problema, volvemos a lo mismo. O sea, no se trata de tener una sola visión o un solo planteamiento lógico en tu cabeza, sino es tener un abanico, tener un toolbox, como le dicen, ¿no? A la caja de herramientas, y a partir de ahí poderle brindar soluciones al cliente. Es cierto, hay un tema de protocolo, hay un tema de habilidades blandas, como dices tú, hay un tema de saber el momento, el lugar y la forma, correcto, ¿no es cierto? Pero en lo personal, ¿no? Yo siempre he pensado que es mejor decir las cosas como son, ¿no es cierto? Como decía mi abuelo, pues al pan pan y al vino vino, ¿sí me entiendes? Entonces es más fácil, es más rápido, es más rentable, es menos arriesgado, ¿no? Y finalmente es más consecuente con quien tú quieres ser, ¿no? Porque tú no llamas a un consultor para que te cuente historias, ¿no? Ni para que te esté dorando la píldora, ¿no? Porque finalmente lo único que quiere es el servicio, ¿no? Tú llamas a un consultor para que te resuelva el problema, ¿no? Para que te dé una solución basada en su expertise. Entonces tú esperas del consultor dos cosas, ¿no? Que te brinde una solución o que muy amablemente te diga, no soy yo quien te puede ayudar. Pero eso no pasa. Eso no es normal, no es sencillo de ver. Entonces, el otro día cuando yo veía este tema, me decían, la gente tenía cara de cuadro, pero me decía, pero ¿por qué nos estás diciendo esto? Porque todo nuestro documento lo estás tirando por tierra, ¿no? Entonces, esto ya no lo vamos a poder convocar en breve, esto ya no se va a poder hacer. Yo, sí, no se puede. O lo puedes hacer. Y seguramente más de uno va a proponerte algo, ¿no? Sin duda, o sea, eso por propuestas no va a quedar. Pero si sabes contar, pues conmigo no cuenta, ¿no? Es así de simple. Entonces, es un tema, como tú dices, de habilidades blandas, no sé, pues ¿cómo le podríamos llamar? Yo creo que es un tema de decisión. Yo tuve un jefe que decía que había que tener mano izquierda, ¿de acuerdo? Juanma, tienes que tener más mano izquierda. Y yo le decía, pero a ver, vamos a ver, ¿qué entendemos por mano izquierda? ¿Dorarle la píldora al cliente? ¿Decirle al cliente Pepe cuando yo sé que es Juan? No, le digo, eso no está bien. Porque pierdo mi tiempo. ¿Ves que luego lo que puede ser una sola reunión se convierte en 4, en 5, ¿no? Y si me vas a pagar por cada reunión a la que voy, pues oye, sí, bienvenido el paseo. Pero si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, hombre, tampoco se trata de faltar el respeto a nadie, ¿no? Pero las cosas bien dichas de manera directa, yo personalmente creo que es más óptimo, ¿de acuerdo? Ahora, sí es cierto que depende mucho de la socioculturalidad en la que te desarrolles, ¿no es cierto? Hay gente a la que le dices las cosas de frente y se vuelven tus amigos para toda la vida, ¿no? Hay gente a la que se le dices de frente y se ofenden estrepitosamente y ya lo único que ven cuando te ven es al demonio, es que este viene a tumbarme el castillo de naipes, quítalo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de percepción y de apreciación según el tipo de mercado. El grupo
el grupo de amiguetes o el grupo de gente cercana con la que yo tengo, pues saben que hablamos de manera directa, decimos las cosas de frente y si te gusta bien y si no te gusta, pues qué pena por ti, ¿sí me entiendes? Correcto. Pero no es lo común. Ahora, ¿tú crees, o mejor dicho, cómo crees tú que eso se podría manejar de otra manera? ¿Cómo ayudar a la gente a que entienda que es mejor ser directo, sin faltar el respeto, evidentemente? Es mejor ser directo que darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cómo se hace? ¿O tú qué crees que se debería hacer? A lo mejor pues, estamos para hablar, ¿eh? O sea, no te pido que estés de acuerdo conmigo. Sí, correcto, Juanma. Y a mí me ayuda mucho para ayudar a los demás es el tema de tengo que serlo, hacerlo y parecerlo. O sea, con mi acción, por ejemplo, ¿no? Si alguien dice algo acerca de una propuesta o una idea mía que diga en algún momento y me dice estás mal, estás loco, esto no sirve, etcétera, desde ya tomo tranquilidad. Antes, te digo, hace muchos años atrás, me enervaba, ¿no? ¿Y por qué no te parece? ¿Por qué? Pero después me di cuenta de que los calificativos es su opinión. O sea, al final está mal, pero quiero saber, y me generaba la curiosidad. ¿Y por qué? Entonces yo indagaba, ¿y por qué está mal? ¿Qué es lo que no consideras conveniente? ¿Qué aspecto? A ver, cuéntame. ¿Qué es la estructura? ¿Es el diseño? ¿De dónde viene? Entonces, cuando ellos me ven y dicen, oye Felipe, ¿pero por qué no te molestaste? Entonces yo digo, no, porque eso es su opinión. Yo tengo que ir, ¿cuál es el mensaje? O sea, no hay que dejarse uno vigilar, claro, sin faltarse el respeto. Sí, no, eso es básico. Claro, pero si hay algo que está fuera de lo común, no pasa nada, esto no lo hace no es tonto, en algún momento me lo ha dicho tonto de tu parte, en algún momento sí he tenido que hacer el parelé, pero me enfoco básicamente en la razón, más que en el calificativo, ¿no? Porque hay gente que critica por criticar, ¿eh? Sí, hay gente que su deporte es decir no, sí, y listo. Escucho, incluso ni bien estoy empezando algo, no, y ya está moviendo la cabeza. Pues no te he explicado nada. Así es, entonces ya está por su comunicación no verbal te das cuenta. Además. Pero igual ahí viene el tema de ser estratégico, o sea, si bien es cierto, también tienes que ver con quién estás interactuando. Puede ser una persona que no tenga poder, tiene interés y de repente tiene baja influencia, ok, ¿no? Va y sigues conversando con la persona con que compete para llegar a la solución. De repente esa persona no toma decisión. Igual, al final, sin ánimo de ser despectivo, ok, voy a hablar con tu jefe o hablas con su jefe. Y a veces, lo que pasa es que muchas veces traen a esa persona a esa reunión sin saber por qué. Y me ha pasado, ¿no? Pero igual, el caso omiso. Entonces, justo a los demás o a mi equipo trato de decirle, chicos, siempre enfóquense en la razón de los calificativos son opiniones, ¿no? Son opiniones y puede ser porque quizás también no he entendido nuestra propuesta. De repente hay que darle la vuelta. A lo mejor soy yo el que no se explica bien. También puede ser, ¿no? Y darle vuelta a ver qué no sé y decirle. A veces hay algunos que depende de donde uno esté, ¿no? Tú le dices, ¿me entiendes? Ok. Y otros les duele mucho decir, ¿me entiendes? No, ¿me explico? Entonces hay que buscar siempre, ese es mi punto de vista, la forma de decir las cosas, pero el mensaje es el mismo, al final de cuentas, ¿no? Tú estabas viendo temas de PNL, ¿no es cierto? En algún momento sí he leído algo de programación neurolingüística. No es mi tema fuerte en particular, pero sí en algún momento lo he leído. Es más, en artes marciales, esto es, bueno, milenario, y en todo este tema viene el tema de conocerse a sí misma, la inteligencia emocional, el tai chi propiamente, que de alguna manera hace cosas relacionadas con PNL, ¿no? Lo que sucede es que ahora, bueno, todo lo que es métodos, etcétera, de Occidente, yo veo que la cultura oriental es muy rica y versátil en contenido, y todo lo extraen de ahí. Lo que pasa es que nosotros como occidentales somos prácticos. Queremos encontrar, por ejemplo, ¿cuál es la fórmula para bajar de peso? Impaciente, queremos todo a corto plazo. ¿Cuál es la fórmula para yo ser más vigoroso? Mientras que, por ejemplo, el tai chi encierra todo eso. Pero es todo un arte marcial, es conocerte a ti mismo, etcétera. Que se cultiva con el tiempo. Que se cultiva con el tiempo y uno va descubriendo el conocimiento a través de la práctica, y etcétera, etcétera, ¿no? El autoconocimiento. El autoconocimiento. Por ejemplo, yo recuerdo a mí, mi maestro de artes marciales,
Félix, 20 planchas, me decía, ¿no? O quédate en plancha, posición de plancha con puño. Y decía, ¿por qué me hace quedar plancha con puño? Yo no entendía. Y me molestaba, ¿no? ¿Y para qué? O me tenía sentado en una posición de jinetes en karate, le dicen chamá, en wushu, arte marcial de China, le dicen mapú. ¿Y para qué estoy aquí? Etcétera, ¿no? Y estaba así. Mientras que nosotros, en Occidente, va, si hacemos esta postura es por tal motivo y vamos a endurecer acá, o sea, tenemos que buscar la razón. Allá no. Y los maestros allá, bueno, no tienes que pedirle la razón o explicación, solamente tú haces. Ya con el tiempo me di cuenta, mejorar mi equilibrio, fortalecer mis piernas, tener más paciencia, poder concentrarme más en lo que voy a hacer antes de obtener tranquilidad, etcétera. O sea, todos esos beneficios que no me lo dijo mi maestro, sino que... Llegas al razonamiento con el tiempo. Correcto. ¿Y no crees que falta algo de eso aquí en el mercado? Por supuesto. Ahora, no voy a decir que practiquen artes marciales. No, pero hay mil maneras de extrapolarlo a la realidad, ¿no? Claro, pero meditar, reflexionar, ser más conscientes con uno mismo, valorar el tiempo que pasa uno, el tiempo presente, ¿no? No dejarse llevarse por el día a día, ¿no? O sea, muchos aspectos toman en cuenta. Es más, incluso no pensar que, o sea, ensimismarse en obtener algo, ¿no? Si bien es cierto, uno puede tener sus metas y si no salen como uno piensa hacerlo, o sea, mucha expectativa, ok, se reformula, pero no empecinarse con eso. O sea, una cosa es ser perseverante, otra cosa es ser obsesivo. Eso. Y cuando viene demasiada expectativa y no se cumple, va a haber una frustración total. Y eso, por eso vuelvo a decir, la inteligencia emocional es muy importante. Ahora, ¿cómo obtenerla? Siempre ser consciente de lo que haces, lo que dices, respirar, reflexionar, ir a casa y mira, todos somos luces y sombras al final de cuentas, ¿no? Sí. Todos somos, tenemos ira, tenemos envidia en algún momento, tenemos egos, pero también tenemos momentos de alegría, tranquilidad, etcétera, ¿no? En ese sentido tenemos que reconocernos esas personas que somos y preguntarte a ti mismo qué hice bien, qué hice mal y qué puedo hacer para mejorar. O sea, ser congruente como hablamos de la gestión de proyectos, cuando hablamos de mejora continua. Pues la mejora continua no solo es el proyecto, no solamente es la empresa, hay que empezar con uno mismo. Hay que analizar los datos que se producen en el camino, ¿no es cierto? Para ver cómo mejoramos lo que viene.